Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta maravillosa mañana que el Señor nos regala. Hoy quiero compartirle a todos este mensaje que le he titulado Crecimiento Espiritual. Todos queremos crecer espiritualmente, pero el crecimiento espiritual no depende solamente del tiempo que estemos viniendo a la iglesia. Hace unos pocos días estuve hablando con una persona que no viene a mi iglesia, pero que de una u otra manera pude conocer y ya es una mujer adulta y ella me confiesa que desde niña está yendo a la iglesia, a un hogar cristiano y no ha parado de ir a la iglesia. Pero me dice, pastor, nunca leía la Biblia, yo no tocaba la Biblia para nada, yo solamente iba a la iglesia y me gustaban los conciertos, las actividades, pero yo no tocaba nada de la Biblia. Apenas lo que yo leía la Biblia ahí en la iglesia cuando el pastor hablaba de la Biblia. Entonces, ahora está interesada en aprender, pero parece una persona que esté completamente nueva en las cosas de Dios. No tiene casi conocimiento bíblico de la palabra. O sea que el tiempo realmente no es lo que podemos decir es que llevo tantos años, entonces mi vida espiritual ha crecido porque llevo mucho tiempo. Si no usas bien el tiempo, pues va a pasar como esta persona que lleva mucho tiempo en las cosas de Dios, pero al no conocer la palabra, no leerla, no escudriñarla, no buscar de Dios, solamente más que todo ir a la iglesia y las actividades, pues encontrarás una persona con un déficit espiritual. Eh, por eso tenemos que tener cuidado en aprender la palabra de Dios, en esforzarnos en conocer al Señor. El crecimiento espiritual es mínimo cuando nuestro conocimiento espiritual depende solamente del tiempo que usamos en la iglesia. Nuestra vida espiritual depende directamente de los conceptos que tenemos de Dios. O sea que mi vida espiritual depende directamente, no solamente del tiempo. Si lo uso bien, pues me va a dar crecimiento. Pero si no lo uso bien, no me va, mi tiempo no determina que soy maduro espiritualmente. Lo que es más importante es lo que yo entiendo de Dios, mis pensamientos acerca de Dios. O sea, cómo me imagino yo a Dios. Creo que es todopoderoso, no solo porque la Biblia dice que es todopoderoso, sino he visto el poder de Dios en mi vida. Es importante conocer al Señor. Hay pensamientos, por ejemplo, creo que Dios me enferma. Personas se encuentran en dificultades de salud y sobre todo cuando hallamos que es una enfermedad terminal o una enfermedad que tal vez no es de muerte, pero es muy incómoda, pero no encuentras cura. Entonces, muchas veces nos vemos tentados, vamos a decir, usar esa palabra, o por nuestro conocimiento limitado de Dios, entonces decimos, bueno, esta enfermedad, Dios me la colocó. Pero Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, aquí tenemos un pensamiento. Esta enfermedad me la puso el Señor. Y tenemos lo que dice la palabra, que Él vino para llevarse mis enfermedades. Entonces tengo dos pensamientos, uno contra del otro, pero la pregunta es, entonces, ¿por qué estoy enfermo? Si Cristo no me puso la enfermedad, Él se llevó la enfermedad, pero tengo una enfermedad. Entonces, ahí tenemos que analizar algunos aspectos muy importantes de nuestra vida. La enfermedad llega a nosotros de diferentes maneras. Primero, puede ser
por ámbitos espirituales cuando abrimos puertas espirituales como rebeldía, desobediencia, pecado, incredulidad y también cuando entramos en el mundo oculto de la hechicería, de la adivinación, de la brujería. Entonces se abre puerta espiritual en donde eso puede provocar enfermedad. Pero no todo el mundo está enfermo por eso. Segunda puerta de enfermedad, bueno, la primera sería todo el ámbito del pecado y la desobediencia. La segunda sería la incredulidad, pero también hay cosas físicas que están sucediendo en nuestra vida que nos están enfermando y no es culpa de Dios ni es culpa de un demonio, es culpa de nosotros mismos. Tenemos que ser responsables con nuestro estilo de vida. Si yo no duermo bien y no me alimento bien y llevo una vida desordenada en todas estas áreas, pronto voy a estar enfermo físicamente. Entonces, no puedo decir, es que Dios me puso esta enfermedad. Tengo que evaluar. Para eso es muy importante la medicina tiene muchos adelantos actualmente. Y para evaluar nuestras enfermedades es muy importante y muy buena la manera como se hace la evaluación de nuestra enfermedad. Pero el tratamiento de la enfermedad es otra cosa. Tristemente, una cosa es lo que yo tengo y otra es cómo lo voy a tratar. Normalmente nosotros en el área donde vivimos, y hay diferentes tipos de medicina, pero la medicina, vamos a decir, la tradicional, la convencional, no está basada en curar, está basada en quitar la molestia o el dolor, aunque se dañe otro órgano. Entonces, ahí es donde viene nuestra búsqueda también y empezar a documentarnos, a leer, a estudiar, a aprender cómo funciona nuestro cuerpo, porque muchas de las cosas que estamos comiendo son las que nos están enfermando y no es Dios el que nos ha enfermado. Ni siquiera a otras personas dicen, no, es que mi problema es genético, porque mi familia lo lleva en la sangre. Es que en mi familia todos se enferman de lo mismo, pero es que no es en genético tampoco. Es que todas en tu familia comen lo mismo. No heredamos la enfermedad, heredamos la comida que nos enferma. Entonces, es ahí donde yo quiero amplificar en esta mañana un poquito el conocimiento, porque es ignorancia que yo coma incorrectamente y después diga que Dios me ha enfermado. Entonces, puedo orar y yo creo que Dios sana, pero cuando Dios me sana y yo tengo una condición donde yo continúo con los malos hábitos, voy a dañar la sanidad. Otro pensamiento incorrecto es que creo que Dios me está probando o me está tentando. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, otra palabra incorrecta es cuando vienen los ataques, las pruebas, las tentaciones, y yo digo, Dios me está tentando. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. El tentador se llama Satanás. Estamos hablando de cómo crecer espiritualmente y el crecimiento espiritual lo da el conocimiento de Dios. Mientras yo más conozco cómo funciona Dios, entonces espiritualmente creceré. Eh, Otra pregunta cree que Dios no perdona. Entonces hay personas que se sienten culpables por sus pecados viejos. Se arrepintieron, pero todavía sienten que Dios no los ha perdonado. El Salmo 103, verso 3 y 4 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Entonces aquí vemos en este pasaje de nuevo que Él es el que nos perdona y que rescata nuestra vida, pero dice que también nos sana de todas nuestras enfermedades. Yo creo profundamente, con todo mi corazón, en el poder de Dios. Creo que el Señor puede sanar a una persona de los ojos,
puedes provocar que el sordo oiga, que el que no puede caminar camine, sana cáncer, sana sida. Yo he visto los milagros y las sanidades. Pero también que no quiero llevarlo a la ley, pero quiero llevarlo a un pensamiento que nos ayude a comprender muchas de las cosas que nos suceden. Dice aquí que Él nos sana de todas nuestras dolencias. Si Él es el sanador y nos sana de todas las dolencias, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103. ¿Por qué el Señor tenía una rigurosa dieta con el pueblo de Israel? Ellos tienen una dieta rigurosa. Entonces, eh, si Él es el sanador, ¿por qué una dieta rigurosa? Precisamente porque hay cosas que podemos comer que nos pueden contaminar y dañar. Ahora, por eso nosotros hoy tenemos que tener cuidado porque la industria, la, la ambición del ser humano, nos venden productos supuestamente que son buenos y al contrario nos hacen mucho daño. Entonces, muchas de las personas en los años 1920, de cada 20 personas, uno le daba cáncer. Ahora de cada 3, uno le da cáncer. ¿Por qué ha habido tanto crecimiento en el cáncer? Por el tipo de alimentación que llevamos. Entonces, quiero volver a enfatizar de que el Señor es nuestro sanador, pero un diabético no puede decir, Él es mi sanador y se come el cake, el dulce, la dona, y yo confío que es mi sanador y se sigue comiendo el dulce, porque no es correcto lo que está haciendo, lo que está comiendo, él está dañando su sistema. ¿Y puede el Señor sanar de diabetes? Sí, pero también tú tienes que poner de tu parte transformando y cambiando la manera de alimentación. Por eso la palabra, y con esto quiero terminar hoy, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El crecimiento espiritual va a llevar a un punto que cuando creces espiritualmente, porque el espíritu es primero que todas las otras cosas, somos seres espirituales, tenemos un cuerpo o vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Entonces, cuando nuestra vida espiritual se desarrolla y crece, va a afectar positivamente nuestro cuerpo y nuestra alma, porque el desarrollo, porque son esas tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, están tan unidas que una afecta a la otra. Si yo me enfermo, eso va a deteriorar mis emociones, que es el alma, y va a afectar mi espíritu. Si yo tengo una crisis emocional, va a afectar mi salud física y mi vida espiritual. Si yo crezco verdaderamente espiritualmente, va a afectar que mi salud mejore y que mi conocimiento, mi entendimiento y mis emociones mejoren. Entonces, por eso en esta mañana le comparto crecimiento espiritual. Es algo que es nuestra responsabilidad. Depende muy importante de conocer la verdadera voluntad de Dios y actuar en ella y ser sabio en la manera como nosotros vivimos. De manera que en esta mañana les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo. Le bendigo y le pido al Señor que tu vida espiritual crezca. Como dice la Biblia, amado, yo os deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En el alma está el conocimiento. Y por eso cuando aprendemos realmente el conocimiento bíblico va a ayudar a nuestra vida espiritual. Pero también aprenda cómo funciona su cuerpo, qué es bueno para su alimentación, qué le conviene, cuáles son las buenas cosas que nos van a servir y cuáles son aquellas que nos están haciendo daño para que su vida física también mejore. Que Dios les bendiga en esta mañana. Feliz día.